Vamos a hablar del género Campylobacter y Helicobacter. Comparten muchas características en común, como por ejemplo Campylobacter es de la década de los 70, Helicobacter es de la década de los 80. Ambos afectan a gran parte de la población mundial con cuadros clínicos, llámese que de escasa gravedad en la mayoría de los casos, pero que pueden llegar a ser clínicamente importantes. Por ejemplo, cuando hay la asociación del Campylobacter con el síndrome de Guillain-Barré y la asociación del del Helicobacter con el cáncer gástrico, es decir, Campylobacter asociado con síndrome de Guillain-Barré y el Helicobacter con el cáncer gástrico. Ok, vamos a comenzar con el género Campylobacter. Es importante destacar que las afectaciones son primordialmente a nivel del tracto gastrointestinal, pero que pueden producir afectaciones a nivel sistémico. Desde el punto de vista microbiológico, es un bacilo espirilado, curvado, como un sacacorcho de tipo gram negativo. No produce esporas, son móviles a través con un flagelo polar o con un flagelo en cada extremo. Se desplazan en forma de tirabuzón, es microaerofílico, es decir, crece bien a pequeñas concentraciones de oxígeno. Son inertes bioquímicamente, es decir, son pocas las sustancias que se pueden usar para hacer identificaciones. Existen toda una serie de especies de Campylobacter. Tenemos, por ejemplo, Campylobacter coli, Yeyuni, Oxaliensis y Lari, que producen enfermedad gastrointestinal fundamentalmente, tipo diarrea. Tenemos a Campylobacter fetus, su especie fetus, que producen infecciones extraintestinales. Concisus, Curvus, Rectus, Chowai y Gracilis producen enfermedades periodontales, procesos más que todos a nivel de las encías. Iointestinalis, Mucosalis y Sputorum no está claro su papel patogénico, pero se le ha encontrado a nivel oral y a nivel de la faringe, pero no está claro su papel. Vamos a hablar específicamente de Campylobacter jejuni, que es la especie más importante porque está implicado en el 95% de brotes e infecciones esporádicas. Afecta fundamentalmente el tracto gastrointestinal, pero puede estar implicado en infecciones de tipo sistémico. Ok, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo llega ese Campylobacter al ser humano? Él se encuentra en el agua en simbiosis con amibas de vida libre. De hecho, se puede encontrar dentro de esa amiba en vacuola para que lo proteja. Y al nosotros consumir esa agua, adquirimos el Campylobacter. También el problema está en que, por ejemplo, un ave de corral, una gallina, un pollo puede consumir esta agua que tiene el Campylobacter, y dicha se va a adherir a la mucosa intestinal de dicha ave y eso va a ser excretado a nivel de este animal, va a ser excretado en grandes cantidades a través de sus heces. Y esas heces pueden llegar también a esta agua y también contaminarnos. Inclusive se habla que cuando se sacrifica dicho animal, dicho se puede contaminar con su propio contenido fecal. Y nosotros al consumir este pollito, llámese crudo o semicrudo, tenemos un alto riesgo de adquirir Campylobacter. Adicionalmente también, por ejemplo, la vaca puede consumir esta agua que tiene Campylobacter y una vez dentro de la vaca va a hacer una diseminación hematógena y llegar hasta sus glándulas lácteas, inclusive hasta las ubres. Por lo tanto, la leche va a tener Campylobacter y si la consumimos no pasteurizada o cruda, podemos adquirir Campylobacter. Existen otros reservorios implicados, como por ejemplo conejos, carneros, vacas, ya lo mencioné anteriormente, cerdos, mascotas como perros y gatos.
Campylobacter afecta a todas las edades, pero en países desarrollados se ve más que todo en niños y en jóvenes, y en países en desarrollo más que todo en niños. La incidencia del Campylobacter en pacientes HIV es mayor que en la población en general. Campylobacter se puede evidenciar también en forma de brotes o de forma esporádica. Si se observa en forma de brotes, se ve más que todo en época lluviosa asociado al consumo de leche cruda, y casos esporádicos asociados al consumo de pollo mal cocido. Campylobacter solo requiere 500 unidades formadoras de colonia para causar daño. Ok. ¿Cómo es la patogenia del Campylobacter? Una vez ingerido el Campylobacter, va a pasar y llega hasta el intestino, específicamente al ilion distal y el colon. Se va a unir a nuestros enterocitos, porque ese Campylobacter va a tener la proteína CAF que se va a unir a la fibronectina de estas células. Y esta fibronectina va a estar aquí en el ribete en cepillo. ¿Ok? Una vez adherido, va a estimular el sistema inmunológico para que se segreguen sustancias quimotácticas para activar la inmunidad. Como el Campylobacter va a estar en el ribete va a hacer que estimule que sea fagocitado. Una vez fagocitado, va a estar dentro de una vacuola, se va a multiplicar y también se va posteriormente a liberar y seguir causando daño. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Campylobacter? El Campylobacter lo que quiere al final de cuentas es romper este ribete en cepillo. Lo va a hacer fundamentalmente produciendo la toxina llamada CDT, aquí está, toxina que distiende el citoesqueleto. Eso es una forma, pero también va a ser producto de la estimulación del sistema inmunológico, ya que va a haber inflamación, va a haber un daño celular, se va a destruir el tejido. Entonces se va a producir, como no va a haber ribete en cepillo, se va a producir una diarrea porque no hay absorción y va a ser sanguinolenta porque hay destrucción de tejido, pues. Produce todas otras series de toxinas, como por ejemplo una enterotoxina similar a la toxina colérica que aumenta el AMP cíclico, tiene una toxina chiga, tiene una hepatotoxina. Los cuadros clínicos van a depender, por ejemplo, si el paciente está en un país desarrollado, va a tener un periodo de incubación de apenas de 1 a 5 días, produce fundamentalmente una diarrea de tipo inflamatoria con infiltración de leucocitos polimorfos nucleares, macrófagos, va a haber pus, puede ser de gravedad variable, porque puede llegar a producir un cuadro disenteriforme. El paciente puede presentar vómitos y bacteremia transitoria. Transitoria porque al haber ruptura ellos pueden salir. Y es un cuadro autolimitado que dura de 4 a 5 días. Ahora, si el paciente está en un país en desarrollo, la infección generalmente es de tipo asintomática, puede presentar una diarrea no inflamatoria, o sea, sin polimorfos nucleares, leve, y en caso de darse, un cuadro grave sería de tipo disenteriforme. Los cuadros clínicos producidos por Campylobacter pueden simular una apendicitis, ¿ok? Ya que va a afectar a nivel del ciego y colon ascendente, es decir, va a producir un dolor localizado a nivel del hipocondrio derecho, entonces va a aparecer una apendicitis. Los cuadros clínicos pueden complicarse, el paciente por Campylobacter puede tener, por ejemplo, una bacteremia, una artritis reactiva, una bursitis, infección urinaria, puede llegar a padecer una meningitis, una endocarditis, peritonitis, un eritema nodoso, que es un enrojecimiento de la piel, pero no es específico de Campylobacter. Puede llegar a padecer por ejemplo, de pancreatitis, abortos, sepsis neonatal,
diarrea persistente, que se ve más que todo en pacientes inmunocomprometidos, y la estrella, que es el síndrome de Guillain-Barré, que no es más que una polículo radículo neuritis periférica, es decir, afectación de los nervios motores. Puede producir entonces parálisis, de modo que hay debilidad de los músculos esqueléticos, y lo más grave es cuando afecta a nivel respiratorio, el síndrome de Guillain-Barré. Cuando afecta a nivel respiratorio, porque hay que llevarlo a terapia intensiva, darle respiración asistida, porque le puede dar un paro respiratorio por la afectación de los nervios. Ok, desde el punto de vista microbiológico, como la afectación es más que todo a nivel intestinal, obviamente las muestras son heces, pero heces frescas. Es decir, una vez emitida la muestra, debe ser llevada inmediatamente al laboratorio, y el laboratorio tiene que tener la responsabilidad de procesarla de forma inmediata, con unos medios de cultivo adecuados, como por ejemplo en el medio, por ejemplo, Agar Campylobacter block free, o en el medio Agar Campylobacter a 42 grados centígrados. Son medios especiales para poderlos recuperar de muestras fecales. Prevención. Es muy importante que haya control de animales de granja, que haya control de manipuladores de alimentos, evitar el consumo de carne de aves cruda o mal cocida, evitar el consumo de leche cruda, y es importante potabilizar el agua que vamos a ingerir. Ok, continuamos con el género Helicobacter.